Bienvenido a su programa La Pregunta Hoy, un espacio radiofónico donde usted encontrará respuestas sobre la vida cristiana y la pregunta de hoy es: muy buenas noches, hermanas, hermanos, bendiciones. Por allí escuché al pastor Gamaliel, mi hermana Rosy, si estás por allí, bendiciones a todos. Cambio. Pastor Gamaliel, ¿estará usted bastante ocupado? Creo que sí. Es que quería hacer una pregunta sobre un versículo que me llama bastante la atención, pero voy a buscarlo, o si hay algún hermano más por allí. Cambio. Buenas noches, Anisa. Sí, adelante. Yo estoy agarrando un recesito ahorita. Podemos comentar de algún verso bíblico, claro que sí. Buenas noches, hermanos. Cambio. Amén. Es donde, a ver, está en Juan, capítulo 10, versículo 34. Dice, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Hace un momentito tenía otro canal abierto allí y me dio por curiosidad por escuchar allí lo que estaban, ¿verdad?, hablando. Yo no sé si pudiera poner el audio, porque no me parece, ¿verdad?, lo que allí estaban hablando sobre ese término de dioses, que somos dioses. Así que no sé si pudiera poner el audio por acá para tomarlo un poquito para ver, analizarlo. Cambio. ¿Por qué no, Danitza? Claro que sí. Podemos analizar. A ver, vamos a escuchar, a ver qué opinaron aquellos hermanos y a ver en qué salimos de acuerdo, en desacuerdo. Siempre aprendiendo, ¿no?, los unos de los otros. Adelante, cambio. Buenas noches, pastor Gamaliel. Buenas noches a todos ahí en sala. Cristo bendice. Cambio. Llegó Bimanía. Se va a poner bueno. Bimanía, quédate porque vamos a oír un audio, una opinión, a ver, para también escuchar tu punto de vista. Cambio. Son 13 minutos. Sí, amén, sí. Amén. Bueno, vamos a ver lo que está citando nuestro Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos, a los judíos. Le está citando el Salmo 82. El Salmo 82 dice, vamos a ver lo que dice, basándonos a lo que dijo Jesucristo. Y ahorita vamos a leer unas traducciones por ahí. Dice, ellos no saben nada, no entienden nada. Dice, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Ahora, si vemos la escritura, vamos a ver claro. Si vemos la escritura afirma el mismo Jesucristo. Porque si vamos a ver del tema que se está tratando aquí, el mismo Jesucristo les está haciendo un cuestionamiento a los escribas, a los fariseos, a los judíos. Vaya, más que nada a los judíos, porque los judíos son los que rechazaban a Jesús en ese momento, no en ese tiempo. En ese momento estaba el encontre contra los judíos. Entonces, los judíos estaban acusando a Jesús por hacerse llamar hijo de Dios. Se lo tenían como una blasfemia. Le decían, o sea, ¿cómo tú te dices llamar hijo de Dios si eres nacido de una humana? O sea, vienes de un vientre humano. O sea, ¿cómo te dices ser hijo de Dios si Dios es divino? Ahora, Jesús le dice a ellos, o sea, a mí me quieren apedrear o me quieren acusar o me quieren matar, dice, porque les digo soy hijo de Dios. O sea, fíjense, hijo de Dios. Ahora, no está escrito, fíjense lo que dice en el Evangelio de Juan.
Dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ahora fíjense lo que dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Ahora, escuche bien esto. Si nosotros leemos la cita bíblica que está recitando Jesucristo, que se encuentra en el Salmo 82, quiero ver cómo dice esta versión, Salmo 82. Ahora, una cosa que quiero agregar ahí, recuerde que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Tenemos de Dios? Absolutamente sí tenemos de Dios, porque no fuimos creados por mano humana, no fuimos creados por la ciencia, no fuimos creados por ninguna teoría de las que se escuchan, sino que somos humanamente creación de Dios. Por lo cual, escuche bien, vamos a ver aquí. Dice, ahora, estudiemos la palabra de mayúscula y de minúscula, tiene mucha diferencia. Ahora, ellos no saben, dice, ellos no entienden, andan a tientas en la oscuridad, mientras tanto todos los cimientos de la tierra están siendo estremecidos. Mi decreto, dice, mi decreto es, o sea, mi confesión es, lo que yo declaro es que ustedes son Elohim, no Elohim, Elohim, dioses, jueces, escuche bien, jueces, hijo del Altísimo Todopoderoso. Ahora aquí ya viene una aclaración, dioses traducido a jueces, o sea, que tienen una autoridad. Entonces, recuerde, un juez tiene una autoridad. A lo que se refiere la Escritura es no a la deidad, sino a la autoridad como dioses. Ahora, acá dice en la Escritura del Salmo, dice, yo les he dicho, ustedes dioses, son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Ahora, fíjense bien, recordemos una escritura bien conocida a nosotros, la escritura en el Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Vamos a ver lo que dice la escritura. Cuando Dios llama a Moisés, le da una palabra y no necesariamente, déjeme ver aquí, donde le dice, tú serás Dios como Dios a Faraón. Dice Éxodo capítulo 7, quiero ir a esa escritura, Éxodo capítulo 7. Ahora tenemos que ver el término que usa la palabra. Nunca cuando se refiere a dioses, nunca se refiere al Supremo, se refiere a un nombre, a algo creado por Dios. Moisés, vamos a ver, a ver qué dice el capítulo 4, verso 16. Dice capítulo 4, verso 16. Dice, tú hablarás con él, del 15, y él pondrá las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará a ti, al pueblo, como si tú mismo le hablaras, fíjese, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Escuche bien el término que usa. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales y milagros. Ahora, el capítulo 7, más adelante ya lo declara un poquito más
fuerte y tenemos que entender a lo que se refiere la Escritura. Le dice 7 capítulo 7 verso 1, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón tu hermano, te pongo por Dios ante el faraón. Ahora, creo que es un versículo que no tiene que, creo que no tiene que causar controversia. Que si somos dioses, amén, somos dioses. Nosotros entendemos la deidad de Dios. O sea, no podemos desviarnos a otro término o a otra, vamos a decirlo así, no podemos desviarnos nosotros de lo que es el término dioses y el término Dios. Ahora, escuche bien esto. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Mira, yo te hago, dice, voy a leer estas versiones diferentes. Biblia de las Américas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para faraón. Mira, yo te he constituido. Ahora la Reina Valera Gómez ya no habla. Ahora, sí, bueno, usted tiene razón en un punto que tocó desde el principio, Pastor Marco. Ese punto hay que analizarlo bien. La pluma mentirosa del escriba. ¿Y quién era el escriba? El escriba es... Se cayó Danitza donde dice la pluma mentirosa del escriba. Cambio. Rompido. Ahora, usted tiene razón en un punto que tocó desde el principio, Pastor Marco. Ese punto hay que analizarlo bien. La pluma mentirosa del escriba. ¿Y quién era el escriba? El escriba es el que se encargaba de hacer los manuscritos, el que se encargaba de escribir todos los acontecimientos importantes o los que se creían eran importantes. Entonces sabemos que la Biblia o el libro que tenemos fue escrito por escribas. Entonces, por eso Jeremías dice que la pluma mentirosa la ha corrompido. Ahora, ese es un punto bien importante que tenemos que señalar nosotros. Pero fíjense lo que dice, y eso es lo que muchas veces nosotros nos hace, como que nos deja medio desorientados, porque en la versión de las Américas dice Dios con D mayúscula, en la versión de la Biblia de los Hispanos dice Dios con D mayúscula, pero en la versión Reina Valera dice Dios con D minúscula. Ahora, en la versión Reina Valera 1909 dice Dios con D minúscula. Voy a ver Biblia El Jubileo 2000, Dios con D minúscula. Sagradas Escrituras, Dios con D minúscula. Aquí ya hay un problema. Entonces estamos hablando de la Biblia de las Américas, que está traducido Dios con D mayúscula. La versión de los hispanos, que está traducida Dios con D mayúscula. Ahí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente la pluma ha puesto Dios con D mayúscula en la traducción del Éxodo capítulo 7, cuando Dios no se refería a que Moisés iba a ser como Dios para Faraón, no. Recordemos que un profeta es vamos a decirlo así, no sé si usted lo cree igual que yo, pero yo sí lo creo, no sé usted cómo lo crea. Yo creo que un profeta es la viva voz de Dios, o sea, es la boca de Dios. Dios usa a un ser humano para hablar, aunque sabemos que Dios puede estremecer los montes, puede estremecer los cielos, puede hacer de la naturaleza lo que él se le dé en gana para poder hacer entender al mundo de sus transgresiones o de lo que él quiere avisar. Ahora, recordemos que la boca
boca de Dios, por medio de un profeta, tiene que cumplirse la palabra que se da. Todo lo que Dios habló a Moisés se cumplió. Le habló de las plagas a Faraón, se cumplió. Le habló de que iba a ser liberado el pueblo de Egipto, se cumplió. Ahora recordemos a un profeta en el Nuevo Testamento llamado Agabo, el profeta que le profetizó por medio del Espíritu Santo a Pablo, que Pablo en Jerusalén iba a ser apresado, iba a ser agarrado por el pueblo judío, y que iba a ser entregado a manos de los gentiles, o sea, refiriéndose a Roma. Ahora, también ese mismo profeta profetiza, habla por medio del Espíritu Santo, y habla diciendo que viene una gran hambruna a la tierra. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ese hombre en ese momento es la boca de Dios. Se considera yo lo voy a considerar de esta manera, se considera un Dios terrenal que cumple una faena de un Dios por sobre todo el universo. No sé si me expliqué. Ahora, no es que tú y yo, porque nos llamemos Dios, nos vamos a hacer como Dios, no. Pero recordemos, no descartemos que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Otra cosa sí tengo que aclarar: si la Biblia dice que tú y yo somos dioses, creo que yo no tengo ningún problema con llamarme Dios con D minúscula, pero dejo ahí el cambio para que den su comentario, amén, o su respuesta conforme a las Escrituras. Santo Dios, ¿qué dije por ahí? Adelante, si hay alguien disponible. De hecho, no voy a opinar en esta ocasión no voy a dar aportaciones, porque yo soy el que hice la pregunta. Bueno, me imagino. Una manera de ilustrar lo que usted quisiera decir, eso sí le iba a decir, como profeta yo lo utilizo, no sé si le sirva, como el micrófono de Dios. No es que Dios no pueda hablar fuerte, pero así es, como que es el micrófono de Dios, ¿no? Pero hoy no daré, porque pues yo hice la pregunta. Sí, conforme al profeta, es lo que traté de decir, pero lo hice con diferente ilustración. O sea, refiriéndome a que es la boca de Dios, o sea, es el medio que Dios usa. Usted lo dijo, el micrófono, es la boca de Dios. El mismo Dios lo declara. Y vamos a verlo más adelante en las Escrituras. Pero adelante, si está alguien disponible por ahí, hermano Medellín. Bueno, mire, yo había escuchado algunos pastores que decían que nosotros éramos como pequeños dioses. Y fíjese que no había yo visualizado de la manera en que usted lo está explicando, y yo creo que sí, hermano Rogelio, sí tiene usted mucha razón. Somos como dioses, pero pequeñitos. De hecho, Efesios 4:9, ahí del 4:9 al 15, por ahí dice que tenemos que llegar a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. Somos como dioses pequeñitos, a la estatura de Cristo, o sea, semejanza, pequeñititos, hermano. Mucha gente se molesta, la verdad. Yo he oído mucho y dicen, no, ¿cómo que dioses? Sí, yo creo que así como lo está explicando es muy correcto, ¿no? Lo que usted está explicando, lo explicó con la palabra. Sí, somos como... Yo oí un pastor que decía, nosotros somos como dioses en nuestras casas, somos como... Y yo siempre me cuestionaba, caray, pues este está loco, ¿ok? Pero no, hermano, yo creo que como usted lo explicó, sí es muy correcto. O sea, con D chica, Dios con D grande es el poderoso, el todopoderoso. Nosotros somos semejanzas, pero estaturas muy pequeñitas, chiquititas,
Nunca jamás vamos a llegar a la medida de Cristo, a como Él es jamás, pero sí como pequeñas estaturas, hermano. Eso es lo que yo puedo entender. Amén, amén. Sí, como no veo que esté participando alguien más por ahí, quiero hacer este análisis. Dios creó al hombre a imagen y a semejanza de él. Ahora, algo bien importante, yo le hago esta pregunta a este hermano Medellín porque usted dio ese mensaje y ese día de ese mensaje la verdad que nos gozamos. Bueno, yo me gocé. Usted habló acerca de por qué nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Ahora, explique usted en un resumen breve, hermano, ¿qué significa estar creado a imagen y semejanza de Dios? Como lo explicó la vez pasada en un resumen. Bueno, significa que somos imagen y semejanza, pero en lo espiritual, hermano. O sea, en el espíritu, hermano. No como Dios, sino como en el espíritu, hermano. Así es como explicamos esa vez. Sí, es que mire, es que eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros es, o crees toda la escritura o no la crees toda. Yo me baso en lo que dice la escritura. Yo me considero un Dios con D minúscula porque soy hijo de Dios, porque no tengo nada del diablo, vamos a decirlo así. Antes era hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, y por naturaleza, o sea, fuimos engendrados por él carnalmente, vamos a decirlo así. No me vaya a malentender, no se vean los extremos por eso. Ahora, tenemos de Dios, venimos a nacer de nuevo, somos hijos de Dios. El Señor en las Escrituras, en los Salmos, nos llama dioses. Jesucristo nos llama dioses. Ahora, si la pluma mentirosa se equivoca, yo creo que se hubiera equivocado unas 3 veces, pero la palabra dioses para nosotros se encuentra más de 4 o de 3 veces. Entonces, analícelo usted. Yo no tengo ningún problema. Ahora, no porque me diga ser Dios con D minúscula, usted, no hermano, yo le voy a hacer yo le voy a dar un consejo. O sea, esto lo estoy generalizando, yo le doy un consejo al que tal escucha no está de acuerdo. Si usted no se considera un Dios con D minúsculo, o sea, una creación de Dios, entonces usted no está en nada, porque no está creyendo lo que le conviene en la Biblia y lo que no le conviene, o lo que cree que no le conviene, lo está dejando a un lado. No sé si me expliqué. Sí, es como yo le digo, hermano, fíjese que hasta hoy no lo había comprendido así. Yo mismo no estaba de acuerdo porque algunos pastores decían eso. No, somos como dioses chiquitos, somos como dioses de nuestra familia. Y yo, pues no los criticaba, pero no estaba de acuerdo. Como me parezco percibir que el hermano Marcos tampoco está de acuerdo, porque no quiero opinar. Pero yo creo que usted lo está explicando de esa manera. Sí, somos como dioses chiquitos, esas pequeñas estaturas que Dios quiere que llegamos a ser a la medida de un varón recto y perfecto, a la medida de Cristo, pero jamás vamos a ser como Dios, sino en semejanza, pequeñas estaturas muy chiquitas. Hasta hoy lo estoy comprendiendo, hoy me está cayendo el 20. Amén. Hasta allí, hermanos, es el audio. Hasta allí, cambio. ¿Qué canal es, Danitza? Porque me parece que el hermano que está enseñando es seguidor de Cash Luna, tiene el mismo tono, tiene el mismo concepto y está errado en la aplicación y en algunas cositas, ¿no? Bueno, si quieres mi opinión, no tengo nada contra el hermano, pero te voy a dar mi opinión. A ver, Birmanía, ¿estás por ahí? Cambio. Bueno, parece que Birmanía está ocupado. Mira, Danixa, la escritura tiene muchas cosas, hay muchas cosas escritas
y hay muchos misterios, pero la parte práctica de la Biblia es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque así se hacen doctrinas y se tuerce la escritura. Verás, ¿cómo te explico esto? Partiendo de las palabras del Señor en Juan, vamos a leer acá, por ejemplo, donde partió el hermano, ¿no? Juan capítulo 10. Él está hablando con los judíos y dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces él está hablando con mucha autoridad, dice, yo tengo ovejas, les doy vida eterna, no perecerán. Fíjate cómo les habla, ¿no? Nosotros ahora decimos amén, Señor Jesucristo, porque sabemos que murió, resucitó, ascendió, pero para los judíos era un poquito difícil. Es decir, pongámonos en los zapatos de los judíos, que decían, bueno, y este hijo del carpintero, ¿qué les va a dar vida eterna? Creo, Danitza, que aún para nosotros hubiese sido muy duro que un hombre de carne y sangre dijera, yo les voy a dar vida eterna, no perecerán para siempre. Entendamos la magnitud de las palabras que están calando en la mente de estos judíos, que tenían a solo el Padre o a Jehová, aunque Jehová es una palabra moderna, ¿no? Hablemos de Yahweh, que tampoco es la pronunciación, nadie conoce en verdad con cuál era la pronunciación, pero era el Dios del Antiguo Testamento, pues el que le habló a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y este Jesús, hijo del carpintero, está diciendo que les va a dar vida eterna. Entonces ellos agarran piedras, ¿no? Pero aquí en el verso 29, mi Padre que me las dio, y ese es el problema cuando enlaza al Padre, para ellos ya empezó a blasfemar, se está pasando Jesús, ¿verdad? Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Notemos que en el verso 28 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y en el 29 dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. A ver, ¿tú eres el Padre o cómo está la cosa? Se complica la cosa, ¿no? En la mente de ellos. Pero ya cuando él dice, yo y el Padre una cosa somos, entonces ya la blasfemia llega a su máxima expresión. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle, porque se estaba haciendo igual a Dios. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Es decir, por hacerse igual a Dios, ¿no? Yo les doy vida eterna, están en mi mano, y luego están en la mano del Padre, y el Padre y yo somos una cosa. Es un hombre que diga eso, se está haciendo Dios, por supuesto, ¿no? Y luego le dicen, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí la pretensión de Jesucristo es real. Él era Dios, era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, eso todos lo entendemos ahora. Pero entendamos que en la mente de ellos era una gran blasfemia. Entonces es donde Jesucristo se defiende con la Escritura y cita el salmo que los hermanos estaban esgrimiendo. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Es decir, como diciendo, lean la Biblia pues, si hasta en la ley de ustedes ahí dice. Y luego dice el Señor, si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Y esa es la parte que no explica el hermano, ¿no? Él se va por otro lado y no explica esta expresión,
si dijo dioses, ¿por qué les dijo dioses? Y les dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Y luego dice entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, punto y coma. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, pero hay que notar que él no dice soy Dios, sino Hijo de Dios. Es decir, que Jesucristo arma un argumento en base al Salmo 80 y... A ver, ¿qué salmo es? Es el Salmo 82. Hasta ahí no sé si vamos bien, Danitza. Cambio. Amén. Sí, pastor, sí. Estoy comprendiéndole perfecto. Y ese versículo que usted citó al final sobre lo Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Es decir, por hacerse igual a Dios, ¿no? Yo les doy vida eterna, están en mi mano, y luego están en la mano del Padre, y el Padre y yo somos una cosa. Es un hombre que diga eso, se está haciendo Dios, por supuesto, ¿no? Y luego le dicen, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí la pretensión de Jesucristo es real. Él era Dios, era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, eso todos lo entendemos ahora, pero entendamos que en la mente de ellos era una gran blasfemia. Entonces es donde Jesucristo se defiende con la escritura y cita el salmo que los hermanos estaban esgrimiendo. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Es decir, como diciendo, lean la Biblia pues, si hasta en la ley de ustedes ahí dice. Y luego dice el Señor, si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y esa es la parte que no explica el hermano, ¿no? Él se va por otro lado y no explica esta expresión, si dijo dioses, ¿por qué les dijo dioses? Y les dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Y luego dice entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, punto y coma. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, pero hay que notar que él no dice soy Dios, sino Hijo de Dios. Es decir, que Jesucristo arma un argumento en base al Salmo 80 y... A ver, ¿qué salmo es? Es el Salmo 82. Hasta ahí no sé si vamos bien, Danitza. Cambio. Amén. Sí, pastor, sí. Estoy comprendiéndole perfecto. Y ese versículo que usted citó al final sobre lo que pues el Señor Jesucristo dijo, que es Hijo de Dios, yo hice referencia porque yo luego empecé a decirle que ¿por qué si el mismo Señor Jesucristo dice, él hubiera podido decir soy Dios, pero él dijo Hijo de Dios, pero él dice que no me aceptó? Cambio. Bueno, ya cuando una persona no te acepta lo que se lee en la Biblia, ya desde ahí la persona tiene su propia idea, tiene su propio punto y ya se desvió. Porque hay que aceptar una cosa, Jesucristo está diciendo que Él va a dar vida eterna. Eso solamente lo podía dar Dios, porque un hombre natural no te puede dar vida eterna.
ellos lo miraban de carne y sangre y decían, no, pues este está loco, ¿no? Nosotros ahora decimos amén, pero ¿por qué decimos amén ahora? Decimos amén ahora porque murió, resucitó, ascendió. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, todas sus palabras hubieran caído a tierra, ¿no? Entonces, el Padre le había dado toda autoridad y él tuvo la fuerza para poner su vida, volverla a tomar y luego darnos vida eterna a nosotros. Ese es el evangelio así sencillo, claro. ¿Qué diría yo? Pues el Señor Jesucristo aquí está mostrando poderes divinos. Tengo que decir sí, porque solo Dios puede dar vida eterna. Y cuando dice que están en su mano y nadie puede arrebatarlas de su mano, y más abajo dice, están en las manos del Padre y nadie las puede arrebatar de su mano, y luego cuando dice, yo y el Padre una cosa somos, ahí es una palabra muy osada, aunque nunca dice yo soy Dios, porque Jesucristo estaba en el periodo que se había hecho siervo, se había humillado, eso lo vemos en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo. Entonces, aquí en el relato nunca dice yo soy Dios, sino hijo de Dios. Ahí ya se cae el argumento, ¿no?, de los hermanos. Y qué bueno que le dijiste. Ahora, ¿cómo se entiende el argumento de Cristo? Si nos vamos al Salmo 82, vamos a ver. Dice aquí, así, Dios está en la reunión de los dioses. Escuchaba yo, Danixa, a los hermanos argumentar de D mayúscula, D minúscula, y que la pluma del escriba se vendió. Bueno, ellos, hay cierta ignorancia ahí, porque en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas, no se vende, no hay un dolo en estas traducciones. La realidad es de que los traductores ponen D mayúscula o D minúscula según el contexto. Cuando ellos creen que se refiere a Dios, a la divinidad, le ponen D mayúscula. Cuando creen que no, entonces le ponen D minúscula, pero no porque en el hebreo venga así. No hay minúsculas ni mayúsculas en el hebreo. Entonces, eso de que la pluma del escriba se vendió, eso es otra cosa. Están citando allá el libro de Isaías, pero no se refiere a mayúsculas ni minúsculas, ¿no? El comentario ese no es válido. Aquí, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Se está refiriendo a los que están en eminencia, ¿no?, a los jueces, y luego los exhorta, defiendan al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Es decir, que se está quejando el Asaf proféticamente contra la injusticia, ¿no?, cuando se venden los jueces. Verso 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Aquí hay una alegoría a los cimientos de la tierra, porque ya cuando un juez se vende, cuando un policía, cuando un pastor se vende por dinero, cuando el magistrado, cuando el profesor, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia, pues ya se va a derrumbar todo, porque la verdad cayó a tierra, ¿no? Los representantes de la justicia se venden, vacilan, pues todo se va a venir abajo. Entonces es la queja de Dios. Yo dije, ahí está la queja de Dios, yo dije, vosotros sois dioses. Fíjate que en el verso 1, Dios está con D mayúscula, ¿no?, en la reunión de los dioses, D minúscula, pero no vayas a creer que eso viene en el original. Ese es el criterio
del traductor, que normalmente es igual, ¿no? Entonces dice, yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Entonces dice, bueno, estos fallan, ¿no? Pues levántate tú, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. ¿Por qué les llama dioses a los jueces? Sería la pregunta, ¿no? Voy a dar un cambio a ver si Lismanía o alguien quiere comentar. Cambio. Creo que el hermano Luis salió, pastor. No sé si por allí el hermano Freddy está descansando, pero mi hermana Rosy no lo sé. Cambio. Sí, probablemente Lismanía se fue a dormir. Ok, la pregunta es, ¿por qué a los jueces de la tierra se les llama dioses? Bueno, esto se remonta a Génesis capítulo 2, cuando el Señor le prohíbe a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero de todos modos la mujer es seducida, ¿no? Y come, y luego le da a su marido, se les abren los ojos, y quiero que veas ahí, Danitza, la expresión de Dios en el capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios, fíjate la expresión, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Cuál es la característica? ¿Que es divino o que es inmortal o es Dios todopoderoso? ¿Cuál es la similitud? Pues es una similitud muy sencilla, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Esa es la expresión que Jesucristo explica del Salmo. Si dijo dioses a aquellos que fue hecha palabra de Dios, esto quiere decir, cuando se le abre la conciencia al hombre para discernir entre lo bueno y lo malo, esa característica de saber discernir, esto está bien y esto está mal, es una característica divina. Eso es lo que se llama conciencia. Entonces, el hombre es como uno de nos. La serpiente, cuando le dice a Eva, sabe Dios que el día, fíjate en el capítulo 2, en el capítulo 3, la serpiente dice, en el verso 4, hola, buenas noches, un saludo para todos. Les habla Georgina Borges, estoy en la ciudad de Armenia, en Colombia, y esta noche quiero invitarles para que en 30 minutos comencemos a hacer nuestro devoción. El bien y el mal. Esa es una verdad. ¿En qué sentido el hombre es como Dios o como dioses? Aquí dice dioses porque los ángeles también sabían el bien y el mal. Satanás ya había caído del cielo. Los ángeles, ya la primera caída ya había sucedido, por eso estaba la serpiente ahí. Los inocentes eran ellos, ¿no? Por eso andaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, y no los perros, los gatos, sino los seres humanos, en el momento en que sabemos el bien y el mal, tenemos la característica divina. Es decir, no nos hagamos tontos. Sabes bien cuando haces bien y sabes bien cuando haces mal. Ahora bien, quiere decir que somos divinos en el sentido como lo decían dioses pequeñitos. Es que ya cuando usamos expresiones que yo soy un dios pequeñito, con D minúscula, y que si no aceptas la escritura, la aplicación del Señor no es para que nos digamos dioses. Simple y sencillamente se está refiriendo, y el Salmo, cuando hablamos ya de un juez, porque por supuesto un ciudadano común sabe cuando roba, sabe cuando mata, sabe cuando miente.
pero no se compara al señor juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, un hombre que conoce la ley, las agravantes, las atenuantes, la jurisprudencia. En ese sentido, en el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, por supuesto, gente preparada para discernir entre lo bueno y lo malo, pero se venden, ¿no? Eso es todo lo que está contenido ahí. No hay esas ínfulas de divinidad y que ahora yo predique y les enseñe a los hermanos. Somos dioses pequeñitos, hermanos, la Escritura lo dice, si no lo crees. O sea, cuando desbarramos, cuando sacamos la Escritura de contexto y le damos una aplicación, creamos una doctrina exagerada, deformada, y así es como se forman las doctrinas falsas, ¿no? Por no comprender los textos, por deformarlos, por exagerarlos. ¿Qué beneficio tendría la misa decirte yo a ti como uno de nos, sabiendo el bien y el mal? Esa es la expresión que Jesucristo explica del Salmo. Si dijo dioses a aquellos que fue hecha palabra de Dios, esto quiere decir, cuando se le abre la conciencia al hombre para discernir entre lo bueno y lo malo, esa característica de saber discernir, esto está bien y esto está mal, es una característica divina. Eso es lo que se llama conciencia. Entonces, el hombre es como uno de nos. La serpiente, cuando le dice a Eva, sabe Dios que el día, fíjate en el capítulo 2, el capítulo 3, la serpiente dice, en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esa es una verdad. ¿En qué sentido el hombre es como Dios o como dioses? Aquí dice dioses porque los ángeles también sabían el bien y el mal. Satanás ya había caído del cielo. Los ángeles, ya la primera caída ya había sucedido, por eso estaba la serpiente ahí. Los inocentes eran ellos, ¿no? Por eso andaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, y no los perros, los gatos, sino los seres humanos, en el momento en que sabemos el bien y el mal, tenemos la característica divina. Es decir, no nos hagamos tontos. Sabes bien cuando haces bien y sabes bien cuando haces mal. Ahora bien, quiere decir que somos divinos en el sentido como lo decían dioses pequeñitos. Es que ya cuando usamos expresiones que yo soy un dios pequeñito, con D minúscula, y que si no aceptas la escritura, la aplicación del Señor no es para que nos digamos dioses. Simple y sencillamente se está refiriendo, y el Salmo, cuando hablamos ya de un juez, porque por supuesto un ciudadano común sabe cuando roba, sabe cuando mata, sabe cuando miente, pero no se compara al señor juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, un hombre que conoce la ley, las agravantes, las atenuantes, la jurisprudencia. En ese sentido, en el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, por supuesto, gente preparada para discernir entre lo bueno y lo malo, pero se venden, ¿no?
Eso es todo lo que está contenido ahí. No hay esos ínfulas de divinidad y que ahora yo predique y les enseñe a los hermanos. Somos dioses pequeñitos, hermanos, la escritura lo dice, si no lo crees. O sea, cuando desbarramos, cuando sacamos la escritura de contexto y le damos una aplicación, creamos una doctrina exagerada, deformada, y así es como se forman las doctrinas falsas, ¿no? Por no comprender los textos, por deformarlos, por exagerarlos. ¿Qué beneficio tendría, Danixa, decirte yo a ti que eres una diosa o que tú me digas que soy un dios pequeño? Cambio. Ninguno. Ningún beneficio, pastor. Creo yo que no. Sino esto, lo que llega a caer, como dice la palabra, es en la idolatría. Idolatría, para mi concepto, pues. Le hacía referencia a ellos sobre los mismos versículos que usted que compartió de Génesis, y bueno, doy gloria a Dios por ello, porque sé que es el Señor. Lo que sí entré es porque allí le había pedido al hermano Ángel, al hermano Nico, que entraran, porque es muy peligroso cuando se comparte, bueno, para que ellos también estuvieran a la escucha sobre lo que se está compartiendo, y más cuando hay personas que son nuevas en el Evangelio. No me gusta el estar contendiendo, pues, pero no sé, pero no me pareció. Por eso llamé también a los hermanos y quise preguntar acá para estar, ¿verdad? Bueno, que usted pudiera decir algo sobre lo que se estaba compartiendo ellos, cosa que no me pareció correcta. Cambio. Sí, muy bien. Bueno, al ser otro canal, pues ellos tienen derecho de enseñar ahí, ¿no? Y son responsables de lo que enseñan, pero está errada la aplicación. Ahora, el argumento es el siguiente. El Señor lo que está diciendo allá es, miren señores, si a los jueces de la tierra se les considera dioses, ¿pero en qué sentido? En el sentido de discriminar, por supuesto, entre el bien y el mal, pero no lo hacen, se venden. Si a ellos, a los magistrados, se les considera que tienen una capacidad divina, porque es dada por Dios ese discernimiento, aunque no lo emplean, ¿cuánto más a mí, que el Padre me santificó? Esa sí es la aplicación, esa es la enseñanza que se debe tomar, no terminar diciendo que somos dioses nosotros, pequeñitos, o sea, el relato de San Juan 10 no está hecho para que terminemos diciéndonos dioses a nosotros mismos, sino para que entendamos que en realidad Jesucristo era el Hijo de Dios, enviado, señalado, santificado por el Padre, y punto. De ahí no nos salimos y tenemos ahí una aplicación sana, ¿no? Último punto, hay otro pasaje, me estaba acordando, Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28, porque la palabra Elohim tiene varias aplicaciones en el hebreo, aquí en la escritura. Hasta a los demonios se les llama a veces Elohim, a los dioses falsos también se les llama Elohim, y eso no quiere decir que porque a Dios se le llama también Elohim es el mismo sentido, ¿no? Éxodo 22, 28 dice: no denostarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esta palabra jueces la puedes investigar, y en la Reina Valera hay una referencia, y es la palabra hebrea Elohim. Literalmente leerías: no denostarás a los dioses, pero en el contexto se refiere a los jueces. Otra vez, ¿en qué sentido? En el sentido de saber discernir entre lo bueno y lo malo.
Pero el traductor, obviamente, para hacer digerible el concepto, traduce jueces y no dioses. Claro, porque es el sentido correcto. Es en el sentido de discernimiento, no en el sentido de divinidad. Y así podemos torcer la escritura, ¿no? Eso de que, por ejemplo, escuché también el comentario en la grabación, y eso es el argumento que usan los testigos de Jehová, que a Moisés se le llamó Dios, y que con D mayúscula, y que la pluma del escriba. No. Ahí solamente es una figura, así como Dios tiene profetas. Es decir, Dios no puede hablarnos directamente, nos habla a través de un profeta, que bien, tiene su vocero. Bueno, así también tú vas a presentarte como Dios a Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, punto. Es nada más una figura, pero no le están dando divinidad a Moisés, y para que yo me agarre de ahí para terminar diciendo que ahora soy Dios, por favor. Eso es cuando nosotros torcemos las escrituras, pues sí, que sencillamente porque falta, ¿no? Falta doctrina, falta enseñanza. Bueno, Danita, no sé si hay alguna duda por ahí. Cambio. No, pastor, todo, muchas gracias porque creo que sí comprendí lo que me dijo, y doy gracias a Dios porque digo, la enseñanza que he aprendido. Este fue su programa La Pregunta de hoy. Participe, envíe sus preguntas a nuestra plataforma de Facebook, Gamaliel Calderón Mata, o si gusta participar de viva voz por medio del programa Sello, hágalo en el canal Radio Integral. Lo esperamos.